Mi nombre es Karen Ortiz, tengo 29 años y me quemé cuando tenía 1 año y 3 meses. Pues no recuerdo mucho el incidente, sin embargo ha sido un incidente que ha marcado mi vida, porque desde muy pequeña he estado en cirujanos, haciendo terapias físicas y psicológicas, ¿no? Por lo que conlleva tener una quemadura como la que tuve. Básicamente toda mi vida, en realidad. Toda mi vida he vivido como entre quirófanos, quirúrgica, terapias, luego nuevamente quirófanos, luego y así, un ciclo un poco sin fin. Se volvió parte de mi vida y de hecho mi infancia pues crecí básicamente entre hospitales, ¿no? Y entre el papeleo y la angustia de mi mamá de que no le contestaran en el EPS y en fin, o sea, como que las EPS han sido parte importante de mi vida sin querer. Toda mi vida, claro, ha sido cirugías, han sido recuperaciones y demás, pero llegó un momento en mi vida en que yo misma decidí y le dije a mi mamá, ya no quiero más. Empezando la adolescencia, que fue como mi última cirugía cuando tenía por ahí, no sé, 11, 12 años. Empecé a tener otras experiencias de vida, entonces pues me ocupé de esas cosas y esta semana dije, ¿y si me van a preguntar qué voy a responder? Entonces empecé a buscar entre mis recuerdos las respuestas a las preguntas que me estaban generando, porque como pasó hace tanto y fue una etapa tan dolorosa, muchas cosas se borraron. Era parte de mi vida, por supuesto, y estaba pues un poco acostumbrada, pero después de vivir otras etapas y otras cosas y dejar de darle importancia a eso, descubrí pues que era doloroso, que parte de mi infancia pasó por el dolor y que, por ejemplo, yo era capaz de soportar un dolor físico que nadie más de mi edad en mis condiciones podía soportar. Y que nunca me lo cuestioné, sino hasta ahora que dije, ¿y si me van a preguntar qué voy a responder? Es un momento de introspección y de volver a ver a la Karen de hace un montón de años y ver, pues, primero qué ha cambiado y ver lo que pasó y reconocer lo que pasó y reconocerlo como un proceso que me hace llegar hasta donde estoy. Pues que igual sí ha sido más reconocer a la Karen y reconocer a mi mamá. O sea, la Karen que está acá no es solo la Karen que sufrió una quemadura y duró mucho tiempo de su infancia en un quirófano, sino también es la Karen resultado de la resiliencia de su mamá y de su familia. Ahora que soy adulta entiendo que mi mamá sí era fuerte y a veces dura conmigo, pero no era por mala, sino porque quería mi bienestar. Entonces habían cosas que yo no podía entender, como por qué no me podía quedar en mi casa un viernes en la tarde jugando con mis amigos, o por qué no podía, por ejemplo, saltar lazo, que nunca aprendí a saltar lazo, o por qué no podía hacer muchas cosas por estar en terapias, por estar preparándome para una cirugía o por estar simplemente saliendo de una cirugía, ¿no? Y entender eso ahora de adulta es como, wow, o sea, entiendo un montón de cosas. Mi mamá me privó de cosas no porque quisiera, porque no pudiera, porque fuera mala, sino porque le tocaba. Entonces la relación con mi mamá siempre fue como, yo quiero jugar, yo quiero hacer esto, quiero jugar béisbol. Me acuerdo, ahora que lo menciono, me acuerdo un día que le dije que quería jugar béisbol y me dijo que no, porque el bate era muy pesado y mis manos no aguantaban. Y me pareció tan injusto y yo decía, pero si yo puedo coger un bate de béisbol. Cuando uno es niño no entiende por qué las mamás le prohíben ciertas cosas y por qué se ponía tan nerviosa, por ejemplo, cuando aprendí a montar bicicleta, porque además aprendí a montar bicicleta 8 días después de una cirugía. Entonces todavía tenía la mano vendada, tenía puntos y me monté en una bici y empecé a andar. Y a mi mamá le pareció el escándalo más grande del mundo y cuando se enteró que yo había aprendido a montar bicicleta, si no estoy mal, creo que me pegó una cachetada, como, ¿dónde está tu autocuidado? ¿Qué te pasa? Si se te abre la mano y toca llevarte urgencias y no sé qué. Y ahora que lo veo de grande digo, wow. O sea, primero, wow, qué loca yo montarme en una bici con una sola mano. Y wow, mi mamá tratando de impedir que fuera niña, un poco cuidando mi salud. Entendí su preocupación si algo salía mal, porque no era solo le duele a mi hija, sino también era un montón de papeleo. Y eso era para ella un montón de cosas, ¿no? Significaba salir de trabajar, pedir permisos para ir a autorizar y hacer un montón de cosas. Claro, lo entiendo y de verdad lo agradezco porque creo que muchos de los cuidados que mi mamá, que a mí me parecen exagerados, que yo decía, pues si me caigo, pues me levanto y ya está. Ya hubo un momento en la vida que yo dije, ¿sabes qué? Ya no me importa. Ya no me importa tener la mano como una muñeca porque además mi mano era así, como tiesa. ¿Viste como las Barbies que tienen como una sola posición? Y yo veía a mi mamá luchar porque eso dejara de ser así, porque para ella era muy importante que yo agarrara.
Y con el tiempo entendí que ella sí quería que yo jugara béisbol, pero que ella veía que no podía y me iba a doler. Era por mi bien, pero por mi bien insistió, 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 y mucha gente le decía que no. O sea, la EPS hubo un momento en que le dijo, ya todo lo que se le hizo a su hija, ya se le hizo. Su hija tiene una mano y agradezca, creo que alguna vez le dijeron. Y ella insistía, 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 y su insistencia la llevó pues a buscar un lugar donde alguien le entendiera que necesitaba que su hija pudiera hacer este movimiento. Y acá llegamos a la Fundación del Quemado. Un poco la fundación me salvó la mano, me salvó la movilidad de la mano y la capacidad de agarrarme, que es una cosa que uno dice, el simple hecho es pararme en un bus y cogerme de los tubos y que pueda frenar y yo no me vaya, es una cosa que agradezco mucho. Y que agradezco a mi mamá porque ella insistió, 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 y a mi familia, y obviamente pues a mí por estar jugando con la plastilina limpiatipos hasta el cansancio, un poquito. Tu terapia. Sí, y esta persona le dijo a mi mamá, cómprale plastilina limpiatipos, que es la plastilina con la que uno limpiaba las teclas de las máquinas de escribir, y no la vuelvas a traer nunca más, y que ella juegue con la plastilina. Y me hizo prometerle que yo le iba a jugar con la plastilina. Y eso fue lo que me ayudó. Y claro, a mí me dolía, pero de pensar cómo voy a hacer una bolita y tiene que quedar perfecta la bolita y voy a hacer no sé qué. Y hacía un montón de cosas, florecitas y no sé qué, con la plastilina limpiatipos, que además es una plastilina que es exclusivamente para limpiar teclados, no es nada más. También empecé a ver que había personas que necesitaban más ayuda que yo. Entonces un poco empecé a sentirme mal agradecida, ¿no? De decir, yo tengo la posibilidad de personas que necesitan mi cupo, por decirlo así. De esto sí me acuerdo muy bien. Estábamos en la sala de espera y había una niña que había perdido el cuello porque pues se había quemado toda su carita, todo su cuerpo se había quemado. Y estaba esperando patrocinador porque no podían, no tenían manera de ayudarle. Y a mi mamá le habían dado la oportunidad de financiar algo del monto que le tocaba pagar con cartuchos de impresora. Y mi mamá había recogido un montón de cartuchos de impresora. Y le sobraban los cartuchos. Y le dije a mi mamá, yo ya no quiero que me operes más. La siguiente operación que teníamos programada, digamos, en la historia clínica, era piel. Entonces ya no se me veía así como se me veía con cicatrices, sino que se iba a ver lisita. Y yo le dije a mamá que yo ya no quería. Y pues mi mamá como, ¿pero por qué no quieres? Iba a ser, mira, ya no se te van a ver las manos, nadie se va a enterar que tú estás quemada, no sé qué. Y ese día descubrí que ya no me importaba absolutamente nada. Le dije, si yo tengo que vivir con mi mano quemada, está perfecto para mí. O sea, es lo que es, ya, es lo que soy. Un poco la resiliencia, la resistencia y un poco mi carácter se debe a esto. Pero yo quiero que otra persona tenga la posibilidad de verse al espejo y decir, oye, qué linda que soy. A mí me lo dijeron en la EPS cuando era bebé. Cuando yo me quemé, a mi familia entera le dijeron que yo iba a perder la mano. Y yo iba a entrar a una cirugía para amputarme la mano y todo. Y todo el tiempo el miedo estaba ahí. Entonces, la primera vez, me salvé por un milagro, en fin. Y después, todas las veces que salía de cirugía, era, si no coge bien este injerto, va a perder la mano. Digamos, ese va a perder la mano yo ya lo había escuchado muchas veces en bocas de muchas personas. Entonces yo dije, pues perdámosla. Si todos los médicos me están diciendo que yo la voy a perder, pues la voy a perder. Pero mi mamá no les creyó. Y ella decía como, pues si la tiene que perder, que la pierda, pero yo voy a seguir luchando. Y ella va a coger a 2 manos el mundo, o sea, y lo va a lograr. Y lo logró. Qué lindo. Bueno, mira. Esto que no lo puedo hacer porque yo no puedo estirar bien los dedos. O hacer así, por ejemplo, no podía. Claramente no podía hacerlo antes, ahora sí lo puedo hacer. Un poco, pues sí, gracias a la insistencia de mi mamá. Pues bueno, tenía año y 3 meses, tal vez, porque fue como para febrero del 94. Calentaron agua en mi casa para bañarme y yo estaba aprendiendo a soplar. Y vi un montón de humo y yo me fui y me acerqué al agua que habían puesto en el piso, en una taza, y empecé a soplar y me caí encima de esa agua. Me clavé en el agua. Entonces, pues me quemé cara, manos, parte del pecho, me imagino, pero la más afectada fue mi mano izquierda, porque de manera irregular pues nadie me llevó al médico de urgencia.
Mis papás eran jóvenes, tendrían tal vez 21 o 22 años, no sabían, nunca se habían enfrentado como a una situación así y pues no sabían cómo actuar, o sea, no sabían qué hacer, a quién llamar, cómo atenderme, pues las cosas empeoraron. Fue una cadena de malas decisiones. Ahora que lo pienso, es un poco ilógico pensar que puede uno dejar agua en el piso con una niña que está aprendiendo a caminar, correteando por ahí sin que nada pase. A veces pensamos que el peligro está afuera y tal vez tengamos razón, pero muchas veces también está dentro. Está dentro de la casa con las cosas más sencillas del mundo. De hecho, desde mi accidente en la casa, ningún niño menor de 10 años entró a la cocina. A nada, ni a lavar la loza. Lo primero es que los niños no deberían estar en la cocina, ni en ningún otro lugar donde haya peligro, por ejemplo, de quemarse, de meter los deditos en algún lugar de electricidad y cosas así. O sea, no, los niños tienen que estar siempre a la vista de un adulto y siempre fuera de peligro. No pueden estar cosas calientes en el piso al alcance de los niños o de las niñas, ni cosas calientes ni cosas que puedan quemar, ácidos y cosas así, ni enseñarles a jugar con los fósforos y la estufa. O sea, si no va a haber alguien adulto ahí responsable de lo que está pasando, mejor alejarlos de esa situación. Ni en la cocina ni en lugares que puedan generar accidentes, porque conocí, creo que fue acá, personas que se quemaron, niños que se quemaron en asados familiares. Entonces, si vamos a utilizar fuego, si vamos a utilizar electricidad, si vamos a utilizar gas o cosas inflamables o cosas que quemen, como no sé, ácidos para limpiar pisos, etcétera, pues tener cuidado con los niños, ¿no? Incluso con nosotros mismos de adultos, porque también nos puede pasar. Tener cuidado, por ejemplo, al fritar cosas y cosas así, o sea, tener mucho cuidado, porque en serio que una quemadura parece algo sencillo, pero no es un juego de niños, o sea, no lo es. No dejen las ollas desatendidas en la cocina, ni en el patio, ni en lugares donde puedan entrar personas que puedan tener accidentes.